¿Existen los derechos humanos en materia penal fiscal? Es un tema muy controvertido. ¿Y cuáles serían esos derechos humanos? Fíjense, en materia fiscal hemos tenido el problema de que el Estado mexicano, con tal de llegarse de los recursos que son muy importantes para satisfacer sus funciones, en muchas ocasiones ha señalado que las presunciones son constitucionales. Y esto lo quieren llevar, o lo han llevado también al campo penal, donde por tratados internacionales, por la propia Constitución y ya desde antes por interpretación de la Suprema Corte, existía el principio de presunción de inocencia. Y uno de esos problemas, como ustedes saben, es que el fisco, el Ministerio Público, ahora fiscal, tiene que probar que se cometió el delito. Y ya veremos en su momento si es verdad o no. Fíjense, vamos a decir, ¿cuáles serían esos derechos humanos en materia penal fiscal? Pues fíjense, vamos a comenzar por la materia fiscal. Ustedes saben que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos señala que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México, de los municipios, de una manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De este artículo, ¿qué es lo que vamos a inferir como derecho humano? Bueno, que los impuestos deben de ser proporcionales, los impuestos deben de ser equitativos, ¿no? Deben de estar previstos en ley, es decir, no pueden estar previstos en un reglamento, ¿no? Y deben de estar destinados al gasto público. En este sentido, ¿qué entenderíamos proporcionalidad por equidad? Bueno, nos podemos remitir al principio aristotélico de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales en materia impositiva. Así la proporcionalidad, ¿qué quiere decir? Que el impuesto debe de estar en relación a la capacidad contributiva de la persona, ¿no? Y la equidad precisamente es el principio que comentábamos, que me traten igual cuando estoy en la misma situación que los ciudadanos, que otros ciudadanos, y desigual en relación a otros ciudadanos, ¿no? Entonces, eso en un sentido muy general se tiene que respetar como un derecho humano en materia penal fiscal, ¿no? Entonces ya tenemos que la proporcionalidad y la equidad deben ser respetadas. Después vemos que debe estar previsto en ley, porque un impuesto y sus elementos como el objeto, sujeto, base, tarifa, época de pago, no pueden estar más que en una ley, si no sería inconstitucional. Eso también es una garantía de un derecho humano en materia penal fiscal, en este caso específico en fiscal, y que deben de estar destinados al gasto público. Aquí tenemos que hacer una precisión. Hay impuestos como los aduaneros que empezaron siendo impuestos recaudatorios, que quiere decir precisamente destinados al gasto público. Sin embargo, hoy observamos que existen otras finalidades, como proteger la industria nacional. En ese caso no es inconstitucional, porque además de estar destinados al gasto público, también tienen otras finalidades. La Corte ya lo ha señalado. Esta idea fue retomada de Estados Unidos, de un expresidente de Estados Unidos, Hoover, donde precisamente se hablaba de que los impuestos en materia aduanera pueden tener diversas finalidades, entre ellas la protección a la industria. Entonces vemos en forma muy general que esos son los derechos humanos con los que podemos empezar a hablar en materia penal fiscal. Después, otro derecho humano súper importante es la presunción de inocencia. Aquí hay muchas cuestiones muy importantes. ¿Por qué? Ustedes saben que el artículo 69b de las operaciones inexistentes, en cuestiones de discrepancia fiscal, en muchas otras cuestiones hay presunciones que se señalan en los códigos. La que comentábamos en materia aduanera del 103, que ahorita dicen que no es una presunción, sino que es un delito complementado. Bueno, hay diversas hipótesis donde hay presunciones, ¿no? En la firma electrónica.
Y en la mayoría de los casos, la Corte, después de hacer una interpretación y hacer una argumentación, acaba concluyendo que no se viola el aplicar presunciones en materia penal, cuando nosotros sabemos que, aunque exista lo de la prueba negativa y que uno tiene que aportar como imputado, nosotros sabemos que es muy claro ese principio de presunción de inocencia, que en una de sus vertientes quiere decir que el fiscal, el Ministerio Público, es el que tiene que probar plenamente que yo o que una persona cometió el delito, y no yo demostrar mi inocencia. Sin embargo, hay magistrados de muy alto nivel que han sostenido que, de acuerdo al sistema adversarial, las dos partes tienen que probar. Entonces ahí sí hay una franca contradicción con el principio de presunción de inocencia, porque si yo en este sistema adversarial, yo como imputado tengo que probar, entonces ¿dónde queda el respeto al principio de presunción de inocencia? Queda el fiscal el que tiene que acreditar. En la realidad hay que ser honestos, hay que decir lo que pasa. Si yo no pruebo mi inocencia, en la mayoría de los casos, un excluyente del delito, es seguro en un alto porcentaje que me van a condenar, ¿no? Y quizá que la confirme y quizá hasta que pierda el amparo. Entonces hay que tener mucho cuidado en exactamente saber hasta dónde llega ese principio de presunción de inocencia. Y hay que seguirlo haciendo valer, ¿no? Independientemente de los criterios que haya emitido la Corte, hay que seguir como litigante, estar estableciendo ese tipo de argumentos para que se respete plenamente ese principio. Entonces vemos que en materia penal fiscal podríamos concluir que este principio a veces no se respeta, incluso por la interpretación de la Suprema Corte como máximo órgano de justicia en este país. No, otra cuestión muy comentada es el derecho humano a la no autoincriminación. ¿Qué quiere decir este principio, este derecho humano? Que yo no estoy obligado a aportar pruebas que me incriminen en un delito, ¿no? En este caso penal fiscal. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Y esto también ha sido discutido en diversos foros internacionales y cuestiones de este tipo. ¿Qué pasa? A mí normalmente un delito aduanero normalmente precede un procedimiento administrativo. Y en ese procedimiento administrativo, el fisco ejerce sus facultades de revisión y, por ejemplo, me puede pedir una revisión de gabinete que yo entregue cierta información, ciertos documentos. ¿Y qué es lo que pasa a la postre? Que esa misma información, esos documentos que de manera coactiva me obligaron a mí a entregar ante el fisco, son los que se usan esa información, esos documentos, en los procedimientos penales. Pero ¿qué es lo que ha sostenido la Corte? Y se ha dicho que no se viola el principio de no autoincriminación porque, según refieren, que se violaría si a mí en un procedimiento penal me exige que yo entregue pruebas que me autoincriminan, pero no si vienen derivadas de otro procedimiento. Yo considero que eso es erróneo. ¿Por qué? Porque no importa si es nada más en el procedimiento penal o fue en el procedimiento administrativo donde me lo están pidiendo. Si a mí en cualquier procedimiento me están obligando a que yo entregue información o que yo entregue documentación y sea un procedimiento administrativo y luego es lo mismo que ocupan en el procedimiento penal, claro que se viola el principio de no autoincriminación, pero por política criminal se ha considerado en una interpretación de los tribunales de la Corte que no se está violando. Incluso en España y en otros países también hay, con ciertos matices, han aceptado que si viene de otro procedimiento administrativo no se viola. Yo entiendo, o sea, no es fácil porque también uno se pone del otro lado y entiende, oye, pues si no ocupo esta información, ¿cómo le voy a acreditar el delito? Sí, pero hay que buscar otras formas, porque de que se está violando, ¿no? Bueno, fíjense, vamos a ver, si nos da ahorita tiempo, otro derecho humano de la retroactividad de la ley, ¿no? Pero si gustan esto lo podemos abordar en la próxima cápsula. Seguiremos hablando con posterioridad de estos temas y vamos a ver el derecho de la retroactividad de la ley en materia penal fiscal. Gracias.